Bendiciones, ¿cómo está? Qué honor, qué privilegio el que Dios me concede este momento de poder dirigirme a usted y poder compartir otra lección más de la bendita palabra de Dios. Espero en el nombre de Jesús que en este momento usted pueda sintonizarse con el Espíritu Santo, que usted pueda llenarse de esa presencia, que Dios le hable a su corazón en este día, porque cuando Dios habla al corazón de nosotros, esa palabra se vuelve vida, esa palabra se vuelve eficaz y esa palabra nos lleva a crecer y a conocerlo más a Él. Así que hoy quiero compartir con ustedes un tema acerca de las promesas de Dios. Cuando Dios promete algo, lo cumple. Que Él tiene su tiempo, de eso es algo que nosotros tenemos que estar mentalizados. No es cuando nosotros pensamos, no es cuando nosotros creemos, es cuando Él lo determina. Él muda los tiempos, dice la Biblia, porque la sabiduría de Él es tan infinita que sería imposible para nosotros entenderla. Pero cuando Dios habla, esa palabra empieza a guardar tiempo y espacio para que se cumpla lo que Dios quiere hacer en esta tierra. Así que hoy vamos a ver esa lección que nos habla de la promesa de Dios cumplida y vamos a ver 3 puntos. El punto número 1, una proclamación cumple con una promesa. El punto número 2, la preparación y el regreso para que esa promesa se cumpla. Y número 3, restablecimiento con agradecimiento. Y vamos a comenzar con el primer punto. En Esdras, en el libro de Esdras, capítulo 1 y versículo del 1 en adelante, donde nos dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los ejércitos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces mire qué bonito, cómo Dios puede usar a quien Él quiera para cumplir sus propósitos. Por eso, mis hermanos, yo sé que muchas veces cuando nosotros comenzamos a caminar en el Señor, sentimos como que nosotros somos incapaces de hacer la obra de Dios. Sentimos como que no somos aptos ni somos dignos. Pero Dios llama a quien Él quiere, ¿verdad? Yo recuerdo cuando comenzaba mi caminar espiritual, viendo la palabra y viendo al Dios tan perfecto al que le servimos, yo sentía que yo era indigna de servirle. Y muchas veces le oraba y le decía: Señor, me siento indigna porque tú eres tan santo. Pero en una ocasión vino un pensamiento a mi corazón, yo creo que fue palabra de Dios, que me dijo: nadie es digno, porque el único digno es Él. Y esa palabra me trajo libertad. Porque sí, porque muchas veces nos menospreciamos a nosotros mismos o menospreciamos a las personas que Dios está llamando. Pero mire cómo Dios despierta el espíritu de este rey, de este hombre que venía de una cultura pagana. Quizás él no fue criado de la manera que el pueblo de Dios había sido crecido, escuchando, siendo enseñado por la palabra de Dios. Pero como Dios despertó el espíritu y este hombre entendió que había una misión.
que había algo que se tenía que hacer, que era el momento. Y no solamente se quedó con la palabra, sino que lo proclamó y lo mandó a escribir y animó a la gente a que se pusiera manos a la obra. Y aparte de eso, abrió todas las oportunidades. Dijo, denle oro, denle plata, denle todo lo que necesitan, ¿verdad? Porque pues la obra de Dios necesita lo financiero. Entonces, ¿qué aprendemos de esta historia? Que los planes de Dios no pueden ser destruidos, porque Dios va a usar a quien Él quiera usar, ¿verdad? Dios puede, mi amado, usar a la persona que usted y yo menos esperamos para que su obra se realice, porque toda la gloria es para Dios, no es de ningún hombre, ¿verdad? Vemos nosotros que Dios le había hablado a los reyes de la tierra de ese tiempo, tiempos atrás, 70 años atrás. Dios estuvo mandando profetas, hablándole a los reyes, diciéndole que se apartaran del mal, que mejoraran sus caminos. Y aquellos reyes cerraron su corazón, porque el enemigo va a tratar de cegar a la gente que tiene llamado, a la gente que tiene a los ungidos, para impedir que Dios los use y que Dios cumpla sus propósitos con ellos. Hubo, por ejemplo, un rey llamado Sedequías, al cual Dios le mandó profetas ungidos a que le advirtieran que se volviera a él, que lo buscara, que cambiara su vida. Pero este rey se endureció, se llenó de orgullo, se obstinó su corazón. Su orgullo no lo dejaba escuchar a otros, que no fuera el mismo. Un hombre que seguía su corazón, y Dios se cansó de enviarle profetas, mensajeros, y finalmente se enojó y lo entregó a él y a todos los que se rebelaron en ese momento a la muerte, al hambre, a la destrucción. Pero guardó a un remanente, enviándolo cautivo a Babilonia. Mientras esta gente estaba en cautividad en Babilonia, Dios estaba preparando aquella tierra. Estaba preparando la tierra para el nacimiento de su amado Hijo. Los reyes se habían apartado tanto de Dios que la nación se estaba haciendo como todas las demás, siguiendo costumbres, haciendo cultos a otros dioses y tantas cosas que se dan como hoy en día, ¿verdad? Que estamos tan llenos de tradiciones y de otras culturas, pero bueno, esa es parte de lo que estamos viviendo en este tiempo. Y las crónicas nos cuentan la historia de cómo vivió este pueblo ahí, cómo Dios puso hombres ungidos para él estar cerca de los reyes, para que intercedieran por el pueblo. Esta historia nos muestra que pase lo que pase en el mundo, Dios siempre va a tener el control. Él puso tiempo para ellos. Él les dijo 70 años son los que van a estar ahí, y después de los 70 años van a regresar. Y nosotros no entendemos muchas veces por qué Dios pone sus tiempos, ¿verdad? Porque dice que lo secreto le pertenece a Dios, más lo revelado pues es para nosotros. De repente Dios no nos va a hacer entender por qué Él trabaja con tiempos, pero lo que sí tenemos que tener claro es que si Él habló, su palabra se va a cumplir. Y cuando llegó el tiempo, Él activó el espíritu de aquel rey y le ordenó construirle casa y que él pudiera financiar todos los gastos que tenía aquella casa, ¿verdad? Sabe que Dios, hay un versículo que dice que Dios le da pan al que come y semilla al que siembra. Vemos nosotros que cuando Dios sacó al pueblo de Israel, lo sacó también con oro, con plata y con muchas cosas. Y cuando estaban en el desierto, les pidió ofrendas de aquello que les habían dado
para construir su tabernáculo. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros honramos a Dios con nuestros bienes, Dios nos honra. Y eso es algo que lo sé por experiencia propia. Claro, naturalmente sé que muchas personas a veces se aprovechan de esto para tratar de sacar provecho y ganancia. Pero como dijo Jesús, ya tienen su recompensa. Lo importante es que nosotros conozcamos los principios del reino, ¿verdad? Y que cuando Dios quiere hacer algo, Él lo hace completo. Él no solamente despertó el corazón del rey y le puso la intención de construir, sino que también proveyó los medios para que eso se realizara. El imperio de este hombre abarcaba varias naciones. Era una potencia mundial en ese entonces. Y por todos los lugares que estaban bajo su reino, él dio la orden y convocó a todos los judíos para que retornaran a su tierra y edificaran la casa. Esta fue una proclamación que cumplió la promesa de Dios, que puso una carga en el corazón de este hombre, porque cuando Dios ha decidido hacer algo, lo va a hacer con quien Él quiera. Por eso, mi amado, he aprendido durante mi caminar en Cristo a no menospreciar a nadie. He aprendido que Dios puede usar el vaso que Él quiera, que Él puede transformar un corazón de la noche a la mañana para usarlo como Él quiera. Entonces, mire, a pesar de que el pueblo encontró mucha oposición al principio para que esta obra se realizara, Dios empezó a preparar personas para que fueran. Primero mandó un grupo con Zorobabel. Ellos fueron los primeros que fueron allá. Después mandó a Esdras para que llevara la palabra, a una persona preparada, a una persona llena de sabiduría, a una persona que se había capacitado para poder enseñar la palabra de Dios. Y después manda a Nehemías, un hombre con una visión diferente. Él iba a reformar muchas cosas, a reconstruir los muros. Porque, amados, en el reino todos tenemos llamados específicos. No todos vamos a hacer la misma cosa en el reino. A unos los pone Dios para ciertas obras y a otros para otras. Pero fíjense que a veces cuando uno no entiende esto, lo que hace es criticar lo que otro está haciendo, en vez de orar para que Dios le ayude a cumplir su propósito. Pero bueno, ese no es el tema. Pero es bien importante que nosotros entendamos eso, que cuando Dios promete algo, Él lo cumple y Él va a usar a quien Él quiera usar, ¿verdad? Dios no tiene problema con eso. Él no tiene prejuicio como nosotros, que muchas veces juzgamos a las personas. Y si a nosotros nos tocara elegir a la gente, seríamos bien selectivos y pondríamos a la gente que nos cae bien. Porque nosotros vemos lo que se ve por fuera, pero Dios ve lo que está dentro. Mire la gente que Dios escogió personas de todo tipo, con caracteres distintos, y los ungió de manera distinta. Y Él anhela que nosotros aprendamos a trabajar en equipo, porque Dios quiere hacer muchas cosas a través de nuestras vidas. Entonces le decía que la primera obra que llegó a hacer el primer grupo fue tratar de reconstruir el altar, de restaurar la adoración. Ese fue lo primero. El segundo llegó con enseñanza, llegó con una gran pasión, llegó con ese espíritu de sabiduría y de revelación en la palabra, de tal manera que Él enseñaba y el pueblo entendía lo que Él hablaba. Y el tercero llegó con otro diseño, de poder juntar a la gente, de poder enseñarle a la gente a trabajar en equipo,
a restaurar, a reparar. Y dice que en el tiempo que Nehemías estaba haciendo su obra, con una mano ponían ladrillos y con otra sostenían la espada. Entonces mire qué bonito cómo Dios fue llevando siervos, cómo Dios fue usando personas de diferentes formas para que su obra se realizara, lo mismo que está pasando hoy. Pero ¿qué pasa? A veces, como no entendemos el llamado de otra persona a lo que ella está haciendo, lo que hacemos es que lo criticamos. Y caemos en el, ¿cómo podría decirle? Caemos en el error de dividirnos en vez de orar los unos por los otros para que la obra de Dios se levante y todo lo que Él ha prometido se cumpla, aunque sea con entendimiento de nosotros o no, lo que Dios ha prometido se va a cumplir, ¿verdad? Así que yo le animo a que si Dios le llamó a usted a hacer algo que quizás otros no entiendan, pero que usted sabe que Dios lo llamó, que usted ore, que se junte con personas espirituales, que le pida a Dios que ponga gente en su camino para que le ayude, porque todos necesitamos ser formados, todos necesitamos ser tratados, ser enseñados. Venimos deforme a la presencia de Dios y la palabra de Dios nos va transformando, pero hay otros que han llegado primero y que nos van a enseñar cómo tiene que ser usted como persona para ser apto y poder servir en el reino de Dios. Así que esta es mi lección de este día. Espero que esta palabra le llene, le ministre. Espero que esta palabra lo active y lo motive para no dejar de hacer aquello que Dios lo llamó a hacer, aunque encuentre oposición en su camino, aunque lo empiecen a ver mal, aunque lo empiecen a ver raro. Si nosotros vemos la palabra, todas las personas que Dios llamó sufrieron oposición. Pero ¿qué pasa? No se rindieron y pudieron hacer todo aquello que Dios los llamó a hacer. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y espero que no se detenga, que siga adelante. Bendiciones.